Cada vez que celebramos alguno de estos nuestros hermanos, los santos, es bueno recordar algunas cosas muy esenciales, o alguna cosa muy esencial. Y es que los santos no están solamente para que nosotros los miremos y los admiremos, y nos y miremos la grandeza de su vida o lo extraordinario de su vida, sino que la Iglesia nos presenta a los santos para que nosotros también podamos ser santos. Esa es la idea. No necesariamente tenemos que ser santos como San Pantaleón, pero todos estamos llamados a ser santos. No necesariamente vamos a terminar muertos de la misma manera, pero todos debemos buscar ser santos. Ese es el camino que estamos llamados a hacer, no hay otro. No hay otro que la santidad. Monseñor Castaña solía decir siempre que aquel cristiano que no llega a ser santo es el peor de los fracasos, o que no hay fracaso más grande en la vida del cristiano que no ser santo, o podríamos decirlo al menos, no aspirar a ser santos. Cuando ya nos conformamos con la mediocridad de nuestra vida, cuando ya nos conformamos simplemente con el pecado o con el mal y fracasamos. Ese es el tiempo del fracaso, no es otro. No es cuando perdemos el trabajo, no es cuando no nos alcanza para llegar a fin de mes, no es cuando las cosas no nos salieron como nosotros queríamos. No, el peor de los fracasos que podemos tener es aceptar que ya no vamos a ser santos, o decidir que ya no vamos a ser santos. Ese es el peor de los fracasos, y es bueno que cada vez que celebramos a uno de estos nuestros hermanos, los santos, solo podamos volver a proponernos lo mismo. Tenemos que ser santos. Qué bueno que podamos en este día entonces proponernos esto. Y hoy el texto del Evangelio nos propone un camino de santidad muy concreto. Los discípulos que se acercan a Jesús en este día le preguntan a Jesús, le piden a Jesús que le explique la parábola del trigo y de la cizaña. No la leímos hoy, pero creo que todos la conocemos. Una persona siembra semilla en su campo, siembra buena semilla en su campo, por la noche viene otro, siembra mala semilla, y cuando empieza a crecer el trigo, pero también empieza a crecer la cizaña. Y el dueño del campo le dice a aquellos empleados suyos, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y en el tiempo de la cosecha separan el trigo de la cizaña. Y esa es la parábola que los discípulos hoy le piden a Jesús que le explique, y eso es lo que escuchamos en el texto del Evangelio de hoy. Pero ¿por qué digo que hoy nos propone el texto del Evangelio un camino muy concreto para vivir la santidad? Y es que a veces nosotros estamos demasiado acostumbrados a ser sembradores de cizañas, y eso tenemos que asumir todos nosotros. Nos acostumbramos a veces a hablar mal del prójimo, y eso cuando lo hablamos con otros y es sembrar cizañas, porque no tenemos que engañarnos. A veces no somos ni siquiera críticos constructivos, somos sembradores de cizañas. Y el Evangelio de hoy habla muy directamente de quién siembra cizaña, y el enemigo que la siembra, dice, es el demonio. No hay medias tintas. O se busca la santidad en la vida cotidiana, o somos sembradores de cizañas. Y sembramos cizañas muchas veces, no solamente cuando vamos esparciendo malas noticias sobre los demás, sino también cuando vamos esparciendo el desánimo en la vida de los otros, por nuestra propia vida, por medio de nuestro propio testimonio. Allí vamos sembrando cizaña. Vamos sembrando cizaña cuando en el día a día no somos capaces de testimoniar el Evangelio, de testimoniar lo bueno que Dios va haciendo en nuestra existencia. Cuando ante eso nos callamos, cuando ante el mal que reina, agachamos la cabeza y bueno, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada por seguir, ya no hay ningún lugar en donde reine el bien. Y entonces nos quedamos. Y entonces como cristianos no somos capaces de testificar el bien que Dios va haciendo en medio de nuestra vida. Y nos quedamos con todo lo malo. Nos quedamos con lo malo que pasa en nuestra familia, nos quedamos con lo malo que pasa en nuestra sociedad, nos quedamos con
y no sabemos rescatar lo bueno que también va surgiendo entre nosotros. Porque este trigo y esta cizaña de la cual hablan el texto del Evangelio van a crecer juntas hasta el final de los tiempos. Y allí vendrá la separación del trigo y la cizaña. Pero nosotros estamos llamados como cristianos a ser sembradores de buena semilla. No esparcir simplemente chismes y críticas y desánimos y desaliento. No, estamos llamados a ser sembradores del buen trigo que se convierte en alimento para nuestros hermanos cuando somos capaces de ser caritativos y generosos y dar de lo poco que tenemos al que más necesita, porque allí vamos siendo buenos sembradores o sembradores de la buena semilla. Por eso, qué bueno que podamos poner en práctica en nuestra vida este camino concreto de santidad. Nos preguntamos, ¿qué es lo que venimos sembrando en este tiempo? ¿Qué sembramos en nuestra casa antes de venir a esta celebración? ¿Qué sembramos durante el diálogo y en el almuerzo, en nuestra mesa? ¿Qué sembramos en nuestra casa? ¿Fuimos sembrando cizañas nada más o fuimos sembrando la buena semilla de la buena noticia? ¿Qué es lo que sembramos hoy concretamente, desde que me levanté hasta este momento? Nos puede servir mucho analizar nuestra vida, nuestro día, nuestro día. ¿Qué fuimos capaces de sembrar? ¿Fuimos capaces de compartir el bien en la vida de los demás? ¿Fuimos capaces de decir al otro lo bueno que tiene también en su vida? ¿El trigo que va creciendo en su vida? ¿O no será que en este día simplemente fuimos, como el enemigo, sembradores de mala semilla? Qué bueno entonces que a partir de este texto del Evangelio y de esta fiesta de San Pantaleón que hoy celebramos, podamos proponernos ser sembradores de la buena noticia todos los días. Vamos a pedirle entonces esa gracia al Señor, especialmente en esta Eucaristía. Lo hacemos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de San José, su esposo. Que así sea.